Bueno, buenas tardes. Perdona el pequeño retraso, pero hemos tenido un pequeño accidente de logística. Solo se nos ha ocurrido casi 30 a un restaurante chino aquí cerca y vamos, el cocinero casi se recorta las venas. Pero bueno, eso ya ha sido un problema para mí. Ahora, continuamos con las charlas, este pequeño congreso que hemos titulado sobre la realidad del misterio. Y ahora vamos a oír a David Cuevas y David Mule hablándonos directamente de esas series de televisión que de alguna manera han marcado nuestra propia historia. La verdad está ahí fuera, el misterio y sus series de ficción. David Mule, es director y presentador y productor del programa de radio Tras los Límites, del cual os puedo decir que hoy empieza la 6ª temporada, curiosamente, porque media plantilla de los que estamos en el programa estaremos aquí. Por lo tanto, es la demostración de que la equivocación existe. Y por el otro lado, David Cuevas es licenciado en periodismo y a la vez está, aparte de ser también colaborador del programa que comentábamos, el de Tras los Límites, en la actualidad es colaborador de Espacio en Blanco. Ellos, de alguna manera, nos van a contar esta pequeña historia del misterio en las series de televisión y que, de cierto modo, es un poco nuestra propia historia. Así que les cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la espera. Nos reiteramos las disculpas por el pequeño retraso, pero bueno, es lo que tienen los restaurantes chinos. Oye, y de paso, ya que ha dicho Manuel que esta noche estrenábamos Los Límites, pues bueno, está la escóbula también, aquí, pero los que no escuchéis la escóbula, pues si estáis en casa podéis escuchar Tras los Límites, que no hay ningún problema. Y luego se puede descargar incluso, me han dicho también. Además, hay una cosa que se llama Internet, sí. Y no era Intereconomía. O sea, que podéis escuchar las dos cosas. Bueno, hablando de escuchar, antes de empezar, me gustaría que escucharas un audio, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego vamos a hacer un pequeño jueguecito, a ver, si acertáis a qué pertenece este audio. Aquellos que lo sepan, sobre todo el señor de la cámara y demás, que se abstengan de responder, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar, a ver si lo oye bien, porque es un invento un poco extraño. Vamos a pegar el micrófono al ordenador, estas nuevas tecnologías, a ver qué tal funciona la cosa. Esto es responsabilidad mía. Algo que debo enderezar y solucionar. ¿Se oye, no? Supongo que no esperaría otra cosa. No puedo anteponer la indulgencia a un objetivo más importante. ¿Qué les da usted? Dígame. Les damos felicidad y ellos nos dan la autoridad. La autoridad para despojarles de su libertad con la excusa de la democracia. El hombre nunca será libre porque es débil, corrupto, despreciable e impaciente. La gente cree en la autoridad. Y nunca deberán pensar lo contrario si queremos que el proyecto siga adelante. ¿Qué precio deben pagar para satisfacer sus propios intereses? ¿Cuántos deben morir por su culpa para preservar su papel en el proyecto? Esa pregunta es irrelevante y las consecuencias inevitables. Bueno, y la pregunta que os hacemos es: ¿a qué serie creéis que pertenece este corte que acabamos de escuchar? A ver, ¿os atrevéis? No, de la cámara, no, de la cámara. ¿Quién se lo sabe? A ver. ¿Teniente X puede ser? Sí, señor. Premio para el caballero. Esto que acabamos de escuchar pertenece a, lo dice este señor que tenéis aquí, que es uno de los personajes, el personaje malo malísimo de la serie Expediente X, que es el fumador, ¿no?
de esta serie que yo creo que es emblemática. La japonesa, como bien ha dicho Manuel, hemos titulado La verdad está ahí fuera, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, pues, el misterio y las series de ficción televisivas, pero tenemos que aclarar que la ponencia va a versar sobre series contemporáneas, porque si empezamos a hablar de lo que se ha hecho en los años 70 o años 80, me parece que es muy probable que acabe la temporada de Los Límites en julio y sigamos aquí hablando todavía, ¿no? Y a lo mejor incluso casi que me quedo corto. Bueno, Expediente X, serie que se crea a primeros de los años 90, Chris Carter es su máximo responsable, y bueno, no voy a detallar de qué va la serie porque imagino que todos habéis escuchado ya de esta parejita que tenéis aquí, ¿no? Como son Mulder y Scully. Es una serie que más allá de hablar de ovnis, de lo que comúnmente se conoce, ¿no? Había dos tipos de capítulos en Expediente X, estaban los capítulos de la mitología y los capítulos que se tiraban del monstruo de la semana. Una vez era un hombre lobo, otra vez era un ser extraño, otra vez era una secta que se juntaba, en fin. Lo que vendría siendo pues la línea argumental y los autoconclusivos, que en algunos de los autoconclusivos también había línea argumental. Efectivamente. Bueno, lo de la línea argumental y de los no autoconclusivos es un poco complicado. Sí, con Expediente X sobre todo. Sí. Cuando llegues a un capítulo que se llama Biogénesis, seguramente sabréis de lo que hablo, ¿no? Bueno, en líneas generales yo creo que es una serie destacable. No vamos a poder tener demasiado tiempo en hablar de ella, pero sí que es interesante porque más allá del monstruo de la semana o de la mitología extraterrestre, habla de una serie de cosas que a los que nos apasionan estos temas y los que vamos un poquito más allá de lo que es escuchar algún programa o de algún libro, nos parece muy trascendente, ¿no? Y es la búsqueda del agente Mulder, ¿no? De Fox Mulder, que tenéis ahí justamente a la izquierda, pidiendo guerra en esa foto, lo ponéis así. Pues esa búsqueda de la verdad, esa cruzada personal, él de hecho casi que renuncia a una vida íntima personal solamente pues obcecado en su trabajo, obcecado en saber qué hay detrás de los expedientes X, más concretamente un tema personal, qué hay detrás del tema OVNI, puesto que su hermana Samantha fue presuntamente abducida por extraterrestres. Y esto, no sé, yo creo que es una serie que toca estos temas y otros tantos más. Yo creo que la conversación que hemos escuchado del fumador, David, no va precisamente de monstruitos ni de ser expertos, sino de algo que incluso hoy en España es prácticamente noticia de día sí día no. Sí. Es uno de los temas que yo creo que está en boca de muchos hoy en día, ¿no? Efectivamente. Lo dicho, Expediente X, quien no la haya visto, desde luego que salga de la sala ahora mismo. Bueno, ahora se van todos no, porque hace frío, no por otra cosa. Porque hace frío, ¿verdad? Pues, y bueno, pues lógicamente sería altamente recomendable, insisto, de la que podríamos estar hablando pues muchísimo tiempo. 9 temporadas además, o sea que tenéis tiempo, si no la habéis visto tenéis tiempo para entreteneros. Este invierno además con el frío que hace. 9 temporadas, 200 capítulos, me parece una pasada. Y no solamente eso, un par de datos muy rápidos. Si no fuera por Expediente X, seguramente en este país, en los años 90, nadie habría escuchado de algo como el chupacabras, ¿no? Que es una cosa, es un fenómeno que se empezó a popularizar, sobre todo por países latinoamericanos, de Centroamérica, que luego empezó a exportarse poco a poco a Estados Unidos, pero que el fenómeno como tal lo populariza Expediente X. O seguramente mucha gente de a pie no sabía lo que es una abducción si no fuera por toda la trama que tiene que ver con agentes Scully en las primeras temporadas, ¿no? En fin, más allá de esa conversación que escuchábamos, ¿no? Entre el fumador y Jeremiah Smith, en el primer capítulo de la cuarta temporada, creo que hay cosas muy interesantes. Chris Carter sabía lo que hacía, los guionistas de Expediente X sabían lo que hacían. Breaking Bad. ¿Quién de aquí no ha visto todavía Breaking Bad? ¿Qué os parece? Ahora tú que la habéis visto. Una maravilla, ¿no? Muy mal, lo que no lo habéis visto. Bueno, eso es otro. No sabía lo que pensé. Bueno, pues un dato anecdótico. Breaking Bad, que es la serie de moda, que todo el mundo la ha visto, la está viendo ahora mismo, y habla maravillas, es creación de Vince Gilligan, que era uno de los guionistas, uno de los productores de Expediente X, ¿no? Para que os hagáis una idea de que no solamente la serie fue un hito, sino que también fue cantera hasta cierto punto de grandes guionistas. Y de Expediente X vamos a pasar a otra serie, como es Los 4400, que cuando hablamos de abducciones normalmente tenemos en mente que abduce a una persona, pero aquí no, aquí directamente van a saco, ¿no? Sí, aquí 4.400 personas, como el nombre indica, de repente desaparecen en diferentes momentos de la historia y vuelven a aparecer tiempo después. Y la cosa es que cuando vuelven, pues parece ser que desarrollan algún tipo de extraña característica, ¿no? Efectivamente, característica curiosa, una especie de poderes extraños. Y esta serie, lo interesante que tiene,
La primera temporada son apenas 5 o 6 capítulos y de hecho lo único que merece la pena, esto que veis aquí no merece la pena porque la segunda temporada, pero es que la carrera era bonita, entonces bueno. Y bueno, lo interesante es que desarrolla una teoría que no es muy conocida a nivel popular en lo que respecta al fenómeno OVNI, pero que es muy interesante, y es el tema de los crononautas. Todos los crononautas, David, desde luego es una teoría que trajeron varios investigadores y que para quien no la conozca, pues es bastante llamativa. ¿No? Sí, bastante llamativa. La teoría de los crononautas, si la relacionamos con el fenómeno OVNI, intentamos decir que una de las explicaciones del fenómeno OVNI sería que realmente esos visitantes que aparecen en los platillos volantes pues fueran crononautas, o sea, viajeros en el tiempo. Que esa teoría hablaría de que nosotros mismos, dentro de X años, habíamos desarrollado la capacidad para poder viajar en el tiempo y realizaríamos pues, una serie de viajes a esta época. Claro, si nos relacionamos con el fenómeno OVNI hay muchas incógnitas y yo creo que se quedan muchas lagunas en cuanto a esta teoría, ¿no? Porque realmente pues, si nos fijamos, en parte también se puede coger por el hecho de que no realizan ningún tipo de acción, no interactúan con las personas a no ser que sea pues, para aparecerse en mitad del campo al campesino o aparecerse en mitad de la carretera o ahora que acaban de dar un golpe en la pared. Sí, pero no parecen de parte de los congresos. Sí. Que sería interesante, que los adujeran 4.400 políticos abducidos. Sí, estaría gracioso. Pero bueno, sí es interesante porque es una teoría, bueno, que está ahí, es muy curiosa, y hubo varios investigadores que en algún momento la acuñaron, ¿no? Winnie Strieber, esta carátula que veis aquí es historia viva del arquetipo del misterio. Antes hablaba precisamente del tema de la psicología, del tema de los arquetipos. Bueno, pues esta portada del libro que veis aquí dejó sin dormir a mucha gente y a otra tanta que es lo interesante y empezó a hacer recordar ciertas cosas que tienen que ver con el amigo que aparece en portada, ¿no? Bueno, es todo el fenómeno de la abducción que, digamos que tiene un gran boom, sobre todo en Norteamérica en los años 80. Y bueno, que Winnie Strieber, que es uno de los investigadores punteros del tema, también apuntaba como una opción, como una simple hipótesis, esta opción, ¿no? Esta teoría de los crononautas, al igual que lo hizo Joseph Allenheimer. Yo no sé si ese fotograma os suena de algo. Es una película de culto. ¿Sabéis cuál es? Se lo decimos ya. No, se lo cantamos. El chico de la cámara también se la sabe. O se lo cantamos, sí, digo, Es que bien, tú y yo, menos mal que nos dedicamos a esto porque para la música no valemos. Sí, pero esto es para la música. Bueno, la cosa es encuentros en la tercera fase. Efectivamente, de conocer todo, sobre todo el chico de la cámara. Una serie que estaba asesorada, por cierto, bueno, más que asesorada, estaba inspirada en un personaje como era Jacques Vallée, que es, bueno, para muchos el mejor ufólogo que ha dado esto del asunto OVNI. Y bueno, otro de ellos es Joseph Allenheimer también, porque lo acaba desde un punto de vista científico. Ahí aparece, en este fenómeno de la película, Encuentros en la tercera fase. Está mal traducida, por cierto, tendría que ser Encuentros de tercer tipo, pero aquí en España no sé si igual es porque no es de tercera fase. Pasa como con las películas estas de Antena 3 los sábados por la tarde, que a lo mejor pone The Word y la película la traducen como Sintonía Infernal. Sí, por ejemplo, aparece una película que se llama Salem Slot y le ponen Fantasma 2, simplemente porque Fantasma 1 es un juego, ¿no? Claro, Fantasma de un juego de lo que sea. Es typical Spanish, ¿no? Lo que no es typical Spanish es este señor, es John Keel, también era uno de tantos, ¿no? John Keel posiblemente a algunos les suene algo porque el guapísimo Richard Gere, ¿no? Salía pues la película mítica y pues, sobre Goldman, ¿no? Un ser mitológico. Bueno, pues él fue el que popularizó este tema. Bueno, pues tanto John Keel como Joseph Allenheimer como Winnie Strieber acuñaron en alguna ocasión esto como posibilidad de la teoría de los crononautas, con lo cual ya empezamos a dibujar un poco de qué va la cosa, ¿no? Series de ficción, la mayoría de ellas basadas en cosas que presuntamente son reales de la literatura, en este caso ufológica. Más adelante veremos que en otros sentidos, ¿no? Esta serie, Taken, ¿tú la has visto? Yo, de hecho, fíjate que bueno, hablamos hace tiempo y la empecé a ver hace poco, precisamente porque por Translúmites. Hay uno de, bueno, en la página web de Tras los Límites tenemos un par de vídeos promocionales del programa y uno de ellos concretamente es un fragmento de la serie Taken. Yo la conocía por David, pero nunca la había visto. Empecé a verla hace poco y bueno, pues oye, tiene ese toque Spielberg que... ¿La has acabado? No. Es que ese es el problema, es que es un poco lenta al principio la serie. Sí. Bueno, son varias generaciones de familia, todos ellos relacionados con el asunto del estrellamiento, del supuesto estrellamiento de Roswell, Nuevo México, y todo lo que
de ello deriva, ¿no? Al final, esta niña, Dakota Fanning, que aparece por aquí con cara de Bernadette Soubirous, ¿no? Pues al final resulta que es como la elegida de los extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues hay una caravana de aficionados. Me acaba de contar el final. ¿El spoiler? No, hablo de los 4 últimos capítulos que la niña cobra protagonismo, solamente he dicho eso. No voy a decir si la mata. Momento spoiler. Bueno, cosas interesantes de esta serie. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado alguna vez hablar en esto de la ufología de los Foo Fighters? Bien, bueno, vemos que hay algo que otro aplicado en la clase. No hablamos del grupo de música. Vale. Entonces El de la cámara. el de la cámara. Bueno, esto que veis aquí es una captura de las primeras secuencias, esto lo recuerdas, ¿no? De Taken. Bastante de los primeros minutos, claro. De la serie Taken, el primer capítulo. Aparece Segunda Guerra Mundial, esta serie de luces, eran avistadas por muchos de los pilotos, no les daban una explicación y reciben en ese momento el nombre de los Foo Fighters. Muchos ufólogos lo han asociado posteriormente al asunto OVNI. Taken, una serie que, bueno, que es Spielberg en estado puro, está muy bien hecha, es interesante en cuanto al planteamiento, pero echadle un poquito de paciencia. A mí no se quiere llegar al final y ver lo que pasa con nuestra querida Dakota Fanning. Creo que debe ser como un adolescente, ¿no? Que está en película, mi vecina, la amiga y salgo de juega. De hecho, creo que sale, si no me equivoco, en la película esta que nosotros vamos a hablar de una serie que se inspira en esa o al revés. No te adelante, como digo un buen compañero. Por eso es. Bueno, esta otra, Invasión, bueno, es una serie también curiosa en la que en las Everglades aparece, bueno, hay un huracán, la inundación hasta cierto punto, bueno, y de repente, bueno, pues nuestros amigos los marcianos se infiltran entre la población y juegan un poco al who is who, al dónde está Wario, de quién es quién, quién es el marciano, este que me mira raro o la niña que parece que está lucida en la foto. Bueno, pues esto un poco invasión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unas capturas, es interesante, es un poco desagradable, pero son los síntomas de una de las personas que aparece a priori muerta, no voy a narrar mucho más para que no me acusen de hacer spoilers. Esto tiene relación con ciertos casos, ¿no? Todavía no he hablado de Lost. Bueno, cuando llegue Lost, cuando llegue el momento. Esto es curioso porque habéis escuchado hablar, lo hemos dicho antes, de chupacabras y a mutilación de ganado. Es curioso, ¿no? Hay cierto paralelismo. De hecho, hay casos de abducción, de supuesta abducción, de ovnis agresivos, sobre todo en Centroamérica, que han acabado precisamente con víctimas con estos síntomas. Es curioso, me pareció interesante, ¿no? Precisamente que en la serie se reflejara de alguna forma algunos de los casos más violentos, ¿no? De la fenomenología. Y bueno, hablamos de infiltrados, evidentemente tenemos que hacer mención a uno de nuestros autores favoritos, ¿no? Como, por no decir el que más en estas vides. Sí, aunque hay alguno por ahí que... Bueno, pero hay gente sin criterio en todos sitios. Eso sí que es una... La punta es... Bueno, la punta es Iceberg, JJ Benítez, y la quinta columna, que son, digamos, que forman parte de una especie de... no sé, zoología o biología. Acabo de inventar una palabra, esa es buena. Bueno, es curioso porque aquí el periodista Navarro habla de varios casos de supuestos seres extraterrestres infiltrados entre nosotros. Y bueno, aquí tenemos el caso de extraterrestres infiltrados por Boston Massey, ¿no? Ricky B, yo creo que conocidísimo por todos. Y para quien no lo conozca, es muy interesante, es un caso que posiblemente hay que pensar, ¿no? Bueno, tenemos otra serie también curiosa e interesante que yo sé que a Manuel Berrocal le encanta, Dark Skies, más conocida en España como Cielo Negro. ¿En qué consiste? Pues consiste en todo parte también del famoso proyecto Libro Azul, se habla de Majestic 12, esta parejita que aparece justo a la derecha se encarga a priori de empezar a seguir pues casos relacionados con ovnis, además enviados precisamente por una rama gubernamental. Y bueno, lo interesante es que conforme pasan los capítulos, es una serie muy corta, que apenas 22 capítulos, vemos cómo se relacionan diferentes partes de la historia americana con fenómenos ovni. Que alguien puede decir, no tiene sentido. Bueno, pues es muy curioso ver cómo la muerte de Kennedy no fue ni Lee Harvey Oswald ni ninguna conspiración gubernamental. Tuvo que ver con el tema extraterrestre. Para que no se lo crea, que le eche un vistazo, porque la serie es cuando menos original. Es un poquito pesada de ver, para mí, bajo mi gusto. Seguramente Manuel me pegue después. No, es verdad, es un poquito pesada. Es un poquito pesada Es de un ver. poco más rápida que Expediente X, por lo menos en el segundo capítulo ya has visto el primer marciano, ya han aducido a la chica. O sea, no hay que esperar 10 o 11 capítulos, está demasiado. Era el piloto, Manuel, había que venderlo bien. De hecho, al de Expediente X, este hombre que aparece en esta especie de captura rollo serie 24 que tenemos aquí, a la izquierda abajo, este es casualmente el hombre de negro
aparece como hombre de negro en Expediente X. También hace ese papel en Dark Skies, es un guiño ahí curioso, ¿no? De hecho, bueno, Eric Close es el protagonista, un tipo que es muy conocido, por ejemplo, con series como Sin Rastro. Y sale el Taken, The Event. Bueno, perdona, antes de que pases a eso, hablabas antes del tema de la teoría de que Kennedy iba a hablar de extraterrestres, porque, esa teoría conspiranoica o exopolítica más bien, sí que circula entre los círculos seguidores de todo este tipo de historias. Y realmente hay gente que piensa que Kennedy fue asesinado porque él iba a decir que realmente los extraterrestres existían y tenían negocio con ellos. O sea que hay que dar dato. Sí. Bueno, pues más a favor de la serie, ¿no? Serie de culto, por cierto, denominada. Yo no diría tanto, pero pues ahí está. Bueno, The Event, aquí hay como conspiración de ovnis, ¿no? Hablando precisamente del tema, David. The Event, sí, una serie que empezó muy bien y terminó. Punto. Bueno, no terminó, de hecho, es que la cancelaron la primera temporada. ¿Por qué? Pero No fue bien. O sea, a ver, sabéis que en las cadenas de televisión estadounidenses pues hay cadenas privadas y cadenas más privadas aún. Entre las cadenas más privadas aún pues tenemos HBO, tenemos AMC. Bueno, HBO, pues para que no lo sepa, es la que ha hecho Los Sopranos, la que hace Juego de Tronos, la que hace True Blood, Kilómetro bajo tierra, Séquito, etcétera. Y luego analizaremos algunos de ellos. Eso es, AMC, pues por ejemplo, hace Breaking Bad o The Walking Dead. Y luego están pues las cadenas como son ABC, NBC, que sería pues como decir Antena 3, la primera, etcétera. Bueno, la primera, Antena 3, Telecinco. Bueno. Pues la cosa es que ellos se rigen por la audiencia y The Event pues no tiene mucha audiencia. Y fíjate que empezaba muy bien, empezaba interesante, empezaba pues con una especie de evento que supuestamente iba a pasar, en el cual pues te mantenían durante todo el primer capítulo, no es spoilers, bueno, tampoco haya que hacer mucho spoiler de una serie que ni siquiera terminó, pero en el primer capítulo ya te mostraban pues de qué iba a ir el evento, más o menos, porque te aparecía de repente una nave extraterrestre, por lo menos por lo que parecía, de una especie de gobierno que estaba realizando alguna trama con estos visitantes. La cosa es que tampoco sabemos muy bien cómo acabó todo esto porque no acabó. Entonces habría que preguntarle al guionista o a los guionistas de esta serie para saber al final qué pasaba con todo esto. Luego a la salida David va a recoger firmas de todo el mundo para que Sí. sigan continuando la serie. Aunque sea en formato español, o no, peor, ¿no? No. A eso llegamos luego. Que nos manden un mail y que nos digan cómo acababa y ya está. Mejor. Bueno, pues, lógicamente hablamos de marcianitos. Hablábamos antes de Dakota Fanning, que creo que sale en Crepúsculo, pues ahora tenemos Roswell, que es Crepúsculo en serie, pero con extraterrestres. Sí, una pareja muy mona. La foto lo dice todo. La serie de... Oye, no está mal, ¿eh? Yo la he visto, lo confieso. Bueno, no vamos a hablar de las series que ves tú últimamente. Bueno, como haremos de la que ves tú. Roswell. Os digo cómo empieza el capítulo. Están tomando algo en un restaurante que está ubicado en Roswell, Nuevo México, que se especializa pues, en menús típicos, como por ejemplo 2 puntos, zumo de alien, hamburguesa platillo volante o, no sé, patata Majestic 12, ¿no? Es decir, es un negocio que se nutre precisamente de los interesados al tema que suelen pasar por ahí. Bueno, pues esta chica es una de las camareras y llega unos señores muy malos que vienen a atracar y pegan un tiro y a la chica le van a matar. Entonces aparece este chico guapetón, ahí le pone la mano encima a la chica donde tiene la herida de bala y se cura. Entonces, claro, la chica se queda flipando, le echa ketchup encima y dice, diré que esto no mate, y se va. Entonces, claro, la chica queda un poco alucinada, estos son los primeros minutos. Esto le pasa como a Juanjo Sánchez Oro. El tema de curar a la gente. Sí. Pero eso me lo cuente él luego en su ponencia. Luego le pedís que lo Sí, efectivamente. Bueno, al final, os podéis imaginar cómo continúa la trama un poco, ¿no? Al final resulta que este chico, junto a los 2 que aparecen abajo, son extraterrestres que vivieron siendo unos críos en esa nave y se adoptaron y crecen como cualquier otro humano normal, hasta que son adolescentes y aparte de las hormonas empiezan a despertar ciertas inquietudes de dónde vine yo, qué han hecho conmigo, dónde estoy, dónde me encuentro. En fin, cuando todo el mundo nos pregunta por ese tipo de cosas y miramos al cielo y a lo mejor pensamos si Dios existe o no existe o hay que ir a la iglesia, pues estos chicos se van a buscar la nave donde vienen, ¿no? La nave que los parió, se podría decir. Roswell, 3 temporadas y yo creo que es cuando menos curioso, es como muy bien ha dicho David Moulet, el crepúsculo de las series extraterrestres, ¿no? O sea, no la veáis. Bueno, a ver, con todos los respetos hacia la gente que le guste ese tipo de... Verás con ellos. Bueno, vamos a ver. Llegamos a perdidos que Siguiente serie. A ver, pregunta trampa, ¿qué es esto?
¿Seguro? Ah, eso está bien. Oye, que no lo sé ni yo, Sorpresa, pues no es Alien, no. Este era el logotipo de una serie ochentera llamada Chucky. Sí, Chucky. Basado en este libro que tenéis aquí. Esta serie la comento, bueno, mi compañero Antonio Luis Moyano me insistía mucho porque le cambió su infancia, pero hemos dicho que íbamos a traer series contemporáneas y no falto. De hecho, incluso casi que me adelanto, porque esta serie, aquí tenemos al niño protagonista, ¿no? Resulta que Steven Spielberg hace unos años anunció que era su próximo proyecto de remake. O sea, no se casó con Taken y con Fallen Sky, que es una serie con muy malas críticas, sino que ahora pues, ataca con que este niño, que está como poseído por un extraterrestre, pues puede que Spielberg al respecto ataque de nuevo. Yo no sé nada de esto. Ya me ha desordenado la Está grabado por el chico, perspectivas. yo no sé nada de esto. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué tiene que ver, cuéntame, con el tema OVNI y misterio? Bueno, pues tiene que ver. Tiene que ver. En la pasada... No, sí. La pasada temporada de Cuéntame aparece un personaje secundario que tenéis ahí. Curiosamente es el único capítulo que he visto en muchos años. Pues la serie está bien y la recomiendo, por cierto. Pero ahora existe la serie. Sigue existiendo. Sí. Y aquí, la temporada número 15 está. Van ya por el Mi 2014. niña bonita no puede ser. Bueno, este chico que veis aquí aparece de repente porque resulta que la virgen que tienen ahí empieza a llorar sangre. Aparece y se presenta como uno de los colaboradores del programa Jiménez del Oso, y en la cafetería cuando deben dice, es el que habla de ovnis. Entre ese loco ochentero, esas patillas, la forma de hablar que tiene, a mí me recuerda a un tipo, y además la acabamos de citar. Sí, a mí también me recuerda mucho a Juan José Benítez. JJ Benítez, él se llama Sier, casualmente un nombre vasco, también es navarro, pero bueno, paralelismos aparte, curiosamente parece ser que hay un personaje inspirado en JJ Benítez que viene a investigar lo de la Virgen. No, os reís, pero es cierto. Y luego más adelante ya resulta que van a un pueblo, se le pierde algo y aparece allí con un chimple para buscar metales, en fin, ya eso les varía mucho, ¿no? Es que luego es la parte que hicieron ya de Tristan Baker. Exacto. Bueno, lo interesante es que en Cuéntame cómo pasó, tira mucho de imágenes de archivo. Bueno, pues es muy recurrente ver de vez en cuando algún trozo del programa Más Allá, de Jiménez del Oso, menciones que se hacen al respecto. Es decir, me parece que uno de los guionistas de Cuéntame está un poco infiltrado ahí, le gusta el tema porque no es raro ver que se recurra a chistes parecidos, aludiendo, como decíamos, a la figura de luego por autonomía de misterio en aquella época, como una Jiménez del Oso, pero este personaje joven que luego, bueno, se enamora de Paquita, del barro, eso es esto. Se saben los nombres de los personajes. Pero bueno, ahí tenemos al personaje observando muy bien para que vean, para que vean que uno es analítico. Luego, por cierto, al final del capítulo resulta que eran los excrementos de los pájaros o algo así, o sea, tiene una explicación racional esto, ¿no? Yo no lo acabé. No pude. Confesiones a media tarde, seguramente son peores series. Bueno. Atención, En serio que esta parte yo me desentiendo, yo te pongo ahí. vais a flipar. Bueno, atreveos a no levantar la mano aquellos que alguna vez han visto, o mínimamente conocen, la serie Compañeros. No lo conoce nadie. No lo habéis visto, reconocerlo, las chicas estaban enamoradas de Kim y a los chicos se encontraba y bueno, a mí me gustaba más Sara, no da igual. A lo que vamos. Compañeros, una de las series más triunfadoras de la década de finales de los 90, primero de los 2000, Antena 3, y en Compañeros pues habla de muchos problemas adolescentes, habla de los amores de unos y otros, de los problemas del colegio, de los exámenes, en fin, un poco de tantas inquietudes adolescentes, y una de ellas, y que fue variando poco a poco, fue precisamente la de estos temas, y es que resulta que esta chica que ves aquí, es una actriz muy conocida, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero luego se tuvo que cuidar porque protagonizó la versión española de Betty la Fea, en fin, bueno. Esta chica hacía el papel de Tania. Tania era una chica de la pandilla que venía creo que de Kosovo, y esta chica en uno de los últimos capítulos de la serie, el último de la sexta temporada, lo sé porque hice las capturas, no por otra cosa. Resulta que esta chica, está con sus amigos en el bosque, se retira un poco y de repente sienta algo extraño, se queda conmovida y los amigos aparecen corriendo buscándola, ¿dónde te metes? Llevamos 2 horas buscándote y la chica dice, no entiendo, se han pasado unos minutos. Tiene un missing time en toda regla. Esto va en serio, ¿no? Y bueno, resulta que cuando empieza a recuerda que cuando se mete en el bosque ve una extraña luz, que la envuelve y ve este extraño túnel y entra en lo que veis aquí. Una nave nodriza que diría que no, empieza a dar vueltas por la nave. Aquí vemos los efectos especiales punteros de Logo Media en este momento dado. Y la chica, se queda alucinada, pero ojo, al final del capítulo, porque van sus compañeros, ella se pierde porque busca respuestas. Es muy curioso porque la chica se siente sola, nadie la cree.
Oh, aquí parece una broma, Sí, pero esto tiene un paralelismo muy interesante con las personas que dicen haber sido abducidas, ¿no? Y cuando van sus amigos a por ella al bosque, saltan un examen, bueno, de hecho mientras y por eso creo que está explotando, pero eso es historia, ¿no? Pero eso no pasa nada. El tema es... Curiosamente, van a por ella dice que ya ha encontrado la respuesta, se quedan todos sentados, hace un zoom alto de cámara y vemos esto. Bueno, es lo que conocemos como crop cycle, o círculo de las cosechas, ¿no? Aquí se juntan muchas cosas, missing time, tema ovni, abducción y círculo de las cosechas, y a series compañeros. Y con compañeros continuamos, porque no solamente de esto, sino que también en otro capítulo tocan el tema del desdoblamiento astral. Aquí está Luis, uno de ellos, tiene este problema, lo que conocemos muchos como viajes astrales. Y no solamente eso, sino que los niños hacen una ouija. Aquí tenéis varias secuencias en lo que hacen la ouija, aparece el espíritu supuestamente de un niño que había muerto en el colegio, uno de ellos se obsesiona totalmente, incluso sueña que aparece el fantasma, y lo tenéis, y bueno, las alucinaciones llegan ya a un extremo curioso, ¿no? Estamos hablando también de compañeros, no de física y química. Y compañeros está mucho mejor, claro. Yo lo digo porque física o química me imagino que es por los chavales de hoy en día que son un poco más... Sí, esto que a lo mejor no los efectos... efectos... WhatsApp, Claro, seguramente. Bueno, curiosamente habla de física o química, pero este capítulo tiene un cierre muy interesante, y esto va en serio. Les pilla haciendo una ouija al profesor de física y química y decide que para explicarles los mecanismos de cómo funciona, hace una ouija con los chavales. Bueno, pues es muy interesante, ya en serio, porque al final empieza a explicar una serie de cosas sobre movimientos musculares inconscientes, sobre el hecho de que ellos ya han contado cosas de pequeños que no tenían por qué recordar, porque, por ejemplo, la explicación que da, ellos dicen, bueno, se nos apareció un niño que realmente comprobamos en el anuario que murió en este colegio. Y claro, pero es que cuando viste en la clase de educación vial hace 10 años, os contaron el caso de este niño. Y decían, bueno, éramos muy pequeños, no nos acordamos. Y el profesor le dice, os sorprenderíais de las cosas que sois incapaces de recordar a priori conscientemente, de forma inconsciente. Hay gente incluso que recuerda su nacimiento. A mí me parece interesante para ser compañeros, ¿no? Y la explicación final del capítulo. Bueno, aquí tenemos una serie curiosa, Génesis en la mente del asesino, en la que, bueno, no se toca directamente el tema ovni y supuestamente paranormal, pero sí que, bueno, se habla de zombificación, se habla de sectas, es una serie interesante, también española, y que yo pues recomiendo a todos aquellos que le echen un vistazo, sobre todo a la primera temporada. Y bueno, hablábamos antes, de esto también me desentero. Hablábamos antes de lo que pasaría si en España se hiciera una serie sobre el tema ovni. David de oro de las series españolas. David me negaba, pero he aquí que hicieron una serie llamada El Inquilino, cuyo argumento giraba en torno a que Jorge Sanz sale de su casa, muy solito él, se le cae una maceta en la cabeza y un extraterrestre que pasaba por ahí posee el cuerpo de Jorge Sanz y de repente Jorge Sanz puede ser un extraterrestre durante los siguientes capítulos. Es como Chucky, pero en español. Solo que cambiamos al niño bueno por Jorge Sanz, porque no sé qué diferencia hay, pero bueno. Bueno, no todo humor, ¿no? Ahí está, El Inquilino, una serie íntegramente dirigida. Sí, es complicado. Hay pruebas extraterrestres. Bueno, nos ponemos serios. Nos ponemos serios. ¿Qué es esto? Muy bien, sí señor. Antes que Expediente X, un año antes estuvo Twin Peaks, la serie creada por el gran David Lynch. Bueno, yo creo que arquetipo de la serie, ¿no? Aquí tenemos a Verano Bailón. Bueno, pues Twin Peaks también había ciertos elementos ufológicos, se habla de unos búhos que miran por la ventana con ojos grandes, y una relación interesante ahí con el tema abducción. Este ser extraño que se cree ver el café en el rodaje de David Lynch en esta foto, que en el medio, este Bob es una especie de ser que posee a la gente, o sea, hay una trama que entronca hasta cierto punto con lo paranormal, aquí lo tenéis. Coged un poco, ¿eh? Sí. Te encuentras ese tío por la calle, una de dos. O es Bob, o es Fede Cabrera. Bueno, David Lynch es el creador de la serie, y aquí vamos a hacer un pequeño alto. Vale, perfecto. Porque, bueno, pues David Lynch, yo siempre he querido preguntar o saber exactamente a qué se debían los elementos esotéricos o ufológicos de la serie Twin Peaks. Y bueno, pues como resulta que David Lynch vino a Madrid a presentar una serie de historias de meditación en las que está metido y demás, y dio una rueda de prensa, pues ya me fui. Y mientras todo el mundo le preguntaba por qué yo le promocionaba su meditación, sus grandes películas, pues hay un friki que empezó a preguntarle por elementos ufológicos o paranormales en Twin Peaks, con la cara de Ava, tanto del mismo Lynch como del resto de la gente. Entonces, que yo le preguntaba y él me respondía. Está en inglés, pero bueno, gracias a la compañera Beatriz Herrán, tenemos la traducción. Y bueno, aquí tenéis al mismísimo David Lynch explicándonos por qué introdujo esa suerte de elementos extraños o esotéricos.
una pregunta extraña, Mr. Lynch. Me encantan las preguntas extrañas. Bueno, ahí va. ¿Por qué decide incluir elementos ufológicos y sobrenaturales en su serie Twin Peaks? Aprovecho también para preguntarle por su opinión sobre estos fenómenos como tal. Y bueno, ya que estamos, ¿ha vivido algún tipo de experiencia de este tipo a nivel personal? No he tenido experiencias así. Hay un mundo que podemos percibir en la superficie, pero todos presentimos que hay más en él de lo que se ve a simple vista. Pero no es algo que puedas representar, son ideas que tenemos, ideas que vienen y que nos gustan. Y tanto Twin Peaks como otros films se basan en este tipo de ideas que me vinieron. And so Twin Peaks or any other film is based on ideas that came. One day you don't have an idea, the next day you don't have an idea, the third day an idea comes. Puedes estar varios días, 1, 2, 3, y de repente te viene la idea, te encanta y la transportas a un medio de expresión u otro. Tienes esa idea y te dices, algo va a pasar, esto va a suceder, y entonces ocurre. Y sientes que es raro, pero es lo que ha salido de esa idea. And then there's something that happens that's very strange. But it's not that it comes with the idea. Bueno, pues ahí le teníamos. No había vivido ninguna experiencia paranormal que íbamos a hacer, pero sí que explica que era un tema, un filo muy interesante, que surgieron ideas en torno a ese tema y que finalmente pues, las trasladó a Twin Peaks. Y nosotros que se lo agradecemos, ¿a que sí? Bueno, pues continuamos después de este break con el señor David Lynch. Y bueno, de Twin Peaks poco más cabe decir, ¿no? Simplemente que es una serie de culto y que no la haya visto, pues ya recomendamos. No tiene, tampoco es una serie especialmente nada. Triángulo de las Bermudas. Creo que todos hemos escuchado hablar de esta serie, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Si no hemos escuchado hablar de la serie, por lo menos sí que habremos escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas en sí, ¿no? Que tuvo muchísima promoción, que fue una miniserie que se le dio mucho bombo. Y bueno, y argumentos lo podéis imaginar, ¿no? Una serie de personas, de científicos que va al Triángulo de las Bermudas a ver igual que pasa. Y evidentemente, como podéis imaginar, no se encuentran allí a los truchas flotando y se vuelven. Había que alimentar la serie y bueno, pues pasan una serie de cosas bastante fantásticas. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que está basado, pues evidentemente, en el conocido Triángulo de las Bermudas. Aquí tenemos pues, varios libros clásicos. Yo creo que el libro para mucho más, ¿no? Charles Berlitz con el Triángulo de las Bermudas, Alejandro Vignati, bueno, pues argentino, también con mucha afiliación española, el Triángulo Mortal de las Bermudas, que no solamente era triángulo, sino que era mortal, lo se va aumentando. Y un libro que encomiendo bueno, pues, a su lectura, que recomiendo encarecidamente, como es El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado, de David Coulthard. Este hombre lo que hizo a golpe de hemeroteca es comprobar uno por uno los casos que aparecían en este libro, en el Triángulo de las Bermudas de Berlitz, y resulta que, por sorpresa, la mayoría de ellos o no eran tales, o no habían sucedido, o habían sucedido, pero bueno, como está un poquito fuera del triángulo, vamos a meterlo para adentro para pues, que hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Así que recomendamos ambas lecturas, tanto el de Berlitz, porque es el clásico, como el de Coulthard, simplemente para contrastar. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? de esas series, como en este caso es el Triángulo de las Bermudas, basadas en casos pues, que todos conocemos y que tienen una base, una mínima base real, aunque pueda estar exagerada a simple vista, ¿no? Bueno, otra de las series míticas que dan mucho miedo. Sí, y de las que están de moda últimamente, American Horror Story. Esto en concreto es una imagen de la primera temporada. Sabéis, no sé si lo sabéis, pero si no lo explicamos, que bueno, cada temporada digamos que es un escenario diferente. En la primera temporada pues se habla de una familia, que es la que aparecía por allí, que se muda a vivir a una casa en la que hay una serie de fantasmas que les están haciendo un poco la vida imposible, ¿no? La cosa es que, claro, el parecido con los casos que hay de casas encantadas o de fenómenos extraños en viviendas, pues el parecido está muy claro, ¿no? Tampoco creo que debamos de perder mucho más tiempo en esto porque se nos acaba el tiempo. Bueno, aquí sí que tenemos, curiosamente, algo basado en, a priori, no es una historia muy real. Medium, sería muy conocida, imagino que habéis escuchado hablar de ella, la protagoniza Patricia Arquette, que yo la conocí, por ejemplo, en Steve Madden, es una serie muy interesante. Bueno, pues lo curioso es que, bueno, es una medium que trabaja a nivel de la policía sobre casos. Es que está basado en esta señora que veis aquí, en Alison Dubois, que ella dice haber resuelto cientos de casos, ¿no? Policía, y bueno, lo cierto es que parece ser que la serie sí que tiene esa presunta base real, bueno, pues comparándolo con los casos en los que ella dice haber participado, e insisto, trabajando nada más y nada menos que para un organismo
que no es precisamente pues, dado a esoterismos baratos, ¿no? Y bueno, al igual que Alison Dubois es conocida, también lo es este señor que aparece aquí, como es James Van Praagh. Es un tipo también, bueno, pues un conocidísimo medio norteamericano, cual, este no es que, bueno... Este no se parece mucho a la actriz o al actor, bueno, yo creo que a la actriz que lo interpreta. Que no, la verdad es que no se parece mucho. Él fue el impulsor... Me quedo con la serie, o sea, había ganado alguna duda. Por eso, no, es un tipo muy cuestionado, además, se le acusa de hacer lecturas en frío, en fin, es un tipo que se le ha pillado en varias ocasiones, quizá no sea demasiado honesto. Luego no es de serie, pero sí de película, pero por ejemplo una muy famosa, como es La vidente de Poltergeist, que seguramente todos lo recordaréis. ¡Caroline! Poltergeist, vamos, todos la habéis visto. Pues está basada en un personaje real, como es Meredith Crosby. Bueno, pues limpia porque acaba de pasar todo limpio por ahí, o lo que sea. La cosa es que, bueno, pues hay muchas películas y series que se basan sus mediums en personajes de carne y hueso. Este directamente llegó a ser el productor ejecutivo de la serie, esto no por la policía, yo lo tengo entendido, y bueno, pues aquí está la protagonista, que también me quedo con ella. Bueno, pues Ghost Whisperer, más conocida como Entre Fantasmas, que incluso fijaos hasta dónde llegó la audiencia, que en España tiene pues su propia versión. El gigante de la industria cinematográfica y seriéfila de España, el Don de Alba. Triunfó un poco menos esta, ¿no? Triunfó un poco menos. También es más interesante la serie que el personaje, o sea, que el actor real, la chica. ¿Cuál de qué? ¿Esta o...? Pues no lo sé, fíjate. Yo te lo tiro por el otro también. Yo soy muy avaricioso, yo con las dos. Entonces, el Don de Alba, pues bueno, pues básicamente era lo mismo que Entre Fantasmas, pero versión española. Pues con sus consiguientes presupuestos mucho más bajos e historias mucho más mundanas, como... Vamos a dejar los ejemplos, pero bueno, ya se podéis imaginar. Yo solo vi un capítulo, yo no sé si lo pasaste. No, yo vi la mitad de uno, pero me lo han contado, entonces vamos a dejarlo. Bueno, es curioso, ¿no? Don de Alba, otra serie también de factura española que habla precisamente de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, y precisamente hablábamos antes de American Horror Story, de esa familia que se mueve en una casa donde hay una serie de fantasmas que les hacen la vida imposible, y en este caso pues nos encontramos con lo mismo, con Hay alguien ahí, una serie de 4 que a mí personalmente no me disgustó nada, me pareció dentro de lo que cabe para ser española bastante bien hecha, una producción muy buena. Los actores a lo mejor no tanto, pero la serie estaba muy bien, la verdad. Y hablaba pues precisamente de lo que decíamos, serie de fantasmas, de hecho hay incluso rituales Ouija, la serie empieza con un ritual Ouija, que bueno, pues acaba muy mal y uno de los participantes acaba saliendo despedido por la ventana. Algo muy habitual, sí, todos los días pasa. Y bueno, pues eso, pues habla de fantasmas, poltergeist, Ouija, bueno, etc. Bueno, ¿qué es esto? A ver. Ay, como gusta el vicio, ¿eh? ¿Por qué digo vicio? Les gusta el vicio por la sangre fresca que tanto consumen los vampiros de True Blood, y que, pues bueno, obviamente, pues, como sabéis, está basado en los vampiros, en el mito de los vampiros. En los libros, hay una serie de libros, ¿no? Sí. Que inspiran la serie. Eso es. Hay una serie de libros que inspira la serie, y como os decimos, los libros inspirados en los mitos de los vampiros, pero además aquí encontramos pues una convivencia entre vampiros, seres humanos. Es un buen rollismo hasta cierto punto que se crea entre ya no solo vampiros y seres humanos, sino también licántropos, cambiantes, hadas, etcétera, etcétera. Realmente aparece de todo en la serie. Y aunque a David Cuevas no le guste mucho, a mí me gusta bastante. De hecho, tengo pendiente verlas esta temporada y a lo mejor acabo dándole la razón a él. Yo me quedé en la tercera y dije, hasta aquí hemos llegado. Cuando aparecían las hadas por ahí, dije, mira, vamos a dejarlo estar. Pero bueno, Me fui a ver una paliza de roca sobre hadas. pero vamos a dejar el punto positivo, que las hadas que salen en True Blood son bastante simpáticas. Y guapas. No, bueno, True Blood, la verdad es que es la versión, digamos, que adulta de Crepúsculo, ¿no? Sí, es la versión para mayores de 18 de Crepúsculo. Sí. Mira, que bien se lo pasaría. O sea, la versión que mola. Por si no... Eso no es ketchup, ¿no? No. Bueno, The River, otra serie, además producción también de Steven Spielberg, y esta serie a mí la verdad es que me parecía muy interesante, una producción, como os digo, de Steven Spielberg. No recuerdo ahora mismo si había algún guionista de
una de las mejores series de la historia, aunque David Cuevas no lo acepte, como es Lost. Una serie que además estaba rodada en un tipo de cámara que, bueno, a todos os recordará pues, a las películas de, la del proyecto Las Brujas de Blair, o las muy conocidas últimamente como, ¿cómo eran estas películas de Paranormal Activity? El exorcismo, etc. Bueno, películas que por lo general suelen ser bastante malas, pero que en The River la verdad es que este tipo de cámara gana bastante, porque son una serie de, pues un personaje televisivo, una persona que se dedica a realizar documentales en la selva amazónica y en distintos lugares, pues un estilo a Jesús Calleja, el de 4, no Jesús Callejo, Jesús Calleja, el de 4, que se va pues desafíos extremos, estas cosas. Y bueno, el hombre de repente desaparece en la selva del Amazonas. La cosa es que su familia pues intenta recaudar fondos para ir a buscarlo, pero la única manera de recaudar fondos es realizando un programa de televisión, un documental en la selva del Amazonas. La cosa es que cuando llegan a la selva del Amazonas se encuentran de todo, desde fantasmas a zombies, pasando por... creo que vampiros no hay, pero a lo mejor se me ha pasado. Porque no hicieron segunda temporada. No hicieron segunda temporada porque tenemos lo mismo, no triunfó en audiencia y no sé, a mí la verdad es que me gustaba, me parecía muy interesante esta serie. Sí que se le da un final, no nos quedamos como con The Event, que la dejaron ahí a medias. Esta sí que tiene un final, aunque es un final algo abierto. Y ha llegado el momento que David Mulet estaba esperando, iba a decir todos, pero imagino que no. Es que no, esta chica de ahí también. Pero el sentido común de la sala. Y es el momento... ¿Qué es esto? Escucho gritos de júbilo. Has visto cómo sí la esperaba todo el mundo. Gritos de júbilo. No se oyen en los micros, pero están todos. Como psicofónico. Bueno, Lost es la serie. Creo que como esta camiseta que me ha pasado Carolina, muchas gracias porque así... La mercadotecnia. La mercadotecnia de la serie, de hecho pues hacemos un poco más de publicidad de la serie, que como ahora ya no está, pues ya da igual hacer publicidad porque no vamos a llevar dinero por ello. La cosa es que, bueno, Lost, hablamos de una serie con 6 temporadas, empezó en el año 2004, terminó en el año 2006, una serie en la que pasa de todo, básicamente, y que... 2010 terminó, perdón, estamos hablando de Lost. La cosa es que, bueno, Lost generó mucha controversia debido a su final, que no vamos a hacer spoilers, pero la gente no entendió el final, mucha gente no entendió el final y se pensó pues, que aquello era algo parecido a Los Serrano, ¿no? Cuando no tenía nada que ver. La cosa es que bueno, como os digo, el final generó mucha controversia, hubo mucha gente, es que además se generó polémica porque el final lo emitieron simultáneamente en Estados Unidos y aquí en España, en el Canal 4, subtitulado en inglés, o sea, subtitulado en español, pero en inglés, en versión original, y luego realizaron un programa en el que analizaban la serie, pues una serie de personas que no habían visto un capítulo en su vida. Entonces la cosa es que no entendieron nada de la serie y eso generó pues una polémica. Yo si me preguntas aportar, yo sé que no, pero no me puede cerrar el micrófono, yo vi la serie entera y sigo sin enterarme de qué va. Bueno, depende ya de cada uno, ya eso, yo la capacidad que tenga uno de asimilar la serie, ya ahí no me meto. Me voy a decir tonto, pero ahí. No, pero la cosa es que, bueno, en Lost, para no reliarnos aquí, porque nos tiraríamos una hora, porque además haríamos debate, porque a David Cuevas no le gustó y a mí sí. Pero con fundamento que me la vi entera, quiero decir. O sea, que no decir que no me gusta lo que haya visto con los capítulos. Por eso os digo que sería un debate muy interesante, pero no tenemos tiempo para realizarlo. Pero bueno, la cosa es que en Lost pues vemos viajes en el tiempo, aunque no lo sea o aunque haya ahí una teoría, tampoco vamos a hacer spoilers, pero la gente podría pensar incluso en universos paralelos. Bueno, pues de todo tipo de teorías, ¿no? De ciencia, digamos, límite, como la ciencia límite de otra serie que vamos a hablar más adelante, pero... Muertos que se llaman también, por ahí, ¿no? Efectivamente, pero... Sale incluso un libro de Carlos Castaneda. Un libro de Carlos Castaneda y... Las teorías de dos dicen por ahí que están enfocadas un poco a algunas de las paranoias que se inventan en las teorías de Carlos Castaneda. Es un tema curioso porque hay un paralelismo ahí con un autor real, con una serie de libros. Y el tema curioso además, que a ti y a mí nos interesa, y además creo que he visto a José Juan Montejo apareciendo antes por ahí, es este símbolo que aparece en uno de los capítulos de Lost. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, yo creo que Carolina se lo sabe. ¿Fuiste tú, Carolina? Fuiste tú. Pues José Juan te lo seguro que te entrevista luego. Pues bueno, esto aparece en uno de los capítulos y esto es el símbolo que todos o muchos recordaréis
como es el símbolo de humo, efectivamente. Un caso que a mí me da vergüenza hablar, porque está José Juan ahí que sabe mucho más que nosotros de esto. O sea que, mójate tú. No, todo lo que tengo que decir de humo es que José Juan no te gusta aquí. No, bueno, rápido, bueno, humo es una trama extraterrestre muy compleja y bueno, el símbolo de humo viene porque hay una serie fuerte de avistamientos, San José de Valderas, San Luche, bueno, pues una serie de cartas que se reciben en la Ballena Alegre, en las tertulias de ESMA. Aquí además, bueno, pues en uno de los avistamientos, una de las fotografías, que luego se hemos eran trucadas, aparece este simbolito. Este simbolito, pues aquí viene este sello posterior y bueno, lo que es el símbolo de humo, ¿no? Es curioso porque, bueno, aquí tenemos este símbolo. Y el día que entrevistemos a JJ Abrams le preguntaremos. Incluso hay un estigma por ahí también, ¿no? Sí, hay un estigma que por problemas técnicos no hemos podido enseñar, pero que también. Bueno, pues, perdidos. Ya, polémica, temporada final. Temporada final, polémica, sí. Aquí ya, digamos que esta gente se fumó. No, digamos las zonas. Y al final directamente ya pasó a otras cosas. Los guionistas no tienen valor para hacer la serie para gente inteligente. Vamos a para gente inteligente. Con humos negros que vuelven y matan. Sí. Bueno, de hecho tú te ríes, pero hay una novela de Michael Crichton, que habla sobre precisamente un humo negro. Pues lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que las originalísimas teorías de Perdidos están en parte basadas en una serie clásica, un remake de la serie muy anterior. Vamos a hablar un poco de remake, como es Más allá del límite. Es una serie que se empieza a producir a mediados de los 90, en 7 temporadas, y uno de los capítulos de Más allá del límite iba sobre un botón del fin del mundo. Yo no sé si aquí los adictos recordarán que toda una temporada prácticamente, si no más, gira en torno a esa historia. Bueno, pues eso no es nada original, venía precisamente, entre otras cosas, posiblemente a referencias incluso anteriores a Más allá del límite, una serie que tiene, por lo menos que yo sepa, ese capítulo unos 5 o 6 años antes que lo que vimos luego en Perdidos, ¿no? No era un botón del fin del mundo, simplemente es un comentario que realiza uno de los personajes, es Harley, que dice es un botón para completar una serie de números para que no se acabe el mundo, pero realmente no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, la cosa es que David no entendió el final. Estamos hablando de la segunda temporada con el botón del fin del mundo. Pues fíjate, no entendió la segunda temporada. Es que yo no entendí nada. No entendí nada. Cuando vi el oso polar en medio Amazonas ya dije que eso no va. Bueno, Más allá del límite sería muy recomendable. Sí, además que toca temas más incluso, mucho tema OVNI, tema paranormal hasta cierto punto, pero sobre todo tema de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, es un tema muy chulo y que muchos de los capítulos de Más allá del límite posiblemente sea una realidad muy patente de aquí a 20 o 30 años en lo que respecta sobre todo a líderes tecnológicas. Esto es una joya, no voy a extenderme mucho. Carnival, que desde luego, pues yo, Eterna Guerra de Bien contra el Mal, que tenemos un poco también a rebufo de Perdidos, HBO, no creo que haya que decir mucho más en cuanto a la calidad de la serie. Fue cancelada esta, lamentablemente, ¿no? Sí, fue cancelada. En teoría eran 6 temporadas, se quedó en 2, porque era muy cara a 100, o sea, los medios son una pasada. Y de verdad, os recomiendo a los que os gustó Lost, si queréis ver una cosa un poquito más inteligente, pues aquí está Carnival. Aunque he de decir que no es muy complicado ver una cosa un poquito más inteligente. Pero lo dicen que no se ve, que no supo el final. Bueno, la cosa, hablábamos de Abrams antes con Lost y ahora hablamos con Fringe. Hablábamos de ciencia límite en Lost, hablábamos de que Lost, bueno, no lo hemos hablado, pero lo comento ahora. Lost tenía 2 vertientes, una que iba más por la rama de la ciencia y otra que iba más por la rama de la fe. Da igual el tipo de religión. Lost, digamos que tiró un poco más hacia la rama de la fe, y Fringe, que es la otra serie que hizo Abrams, bueno, otra de las series que hizo JJ Abrams, pues tiraba más por el tema de la ciencia. Ciencia límite, universos paralelos, etcétera, etcétera. bueno, ¿es recomendable? Es muy recomendable, pero Dice que baja mucho en este caso no os esperéis un final muy bueno. No voy a hacer spoilers, pero no es que sea muy bueno. Bueno, ¿alguien sabe de qué va esto? No. Tampoco es 24. Tampoco 24. Tampoco 24. Sí, pero sé de qué. Touch. La serie se llama Touch. Es muy curioso, hablábamos de números. ¿Cuáles son los números? Pregunta de examen. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¿Qué estás haciendo con tu vida, David? No sé. He acabado dando una ponencia de series. Mi madre de pequeño confiaba en mí. También, ¿no? Bueno, la vida no sabe esto. Y que así será. Bueno, Touch, también hay una relación numérica, digamos que toda la serie gira en torno a la teoría de que todos estamos interconectados por una suerte de patrones numéricos, nada es casual,
todo es causalidad y estamos relacionados unos con otros. Aunque seguramente yo, a la chica que hay de la tercera fila, asiento cuarto, por ejemplo, yo no la conozco. Pero es muy probable que, según esta teoría, tengamos algún tipo de vínculo. Aunque no lo sepamos, pasado, presente o futuro. Bueno, la serie se basa un poco en esta premisa, es muy interesante, tiene 2 temporadas. Y bueno, para el que le interese todo este tipo de temas, también su otra serie llama 6 grados, 6 degrees, que también iba en esta línea, de JJ Abrams, por cierto, tampoco duró mucho. Pero bueno, son 2 series, tanto 6 grados como esta de Touch, se escribe para el que lo quiera buscar. Aquí lo tenéis. Bueno, pues la serie protagonizada por Kiefer Sutherland, ya cancelada, 2 temporadas, y con la mirada del niño inquietante. Y bueno, para acabar, una pequeña mención, porque una de las teorías que hay muy extendidas en la geopolítica habla de cosas relacionadas con la arqueología, y una de las series que ya tocó, yo lo vi con película, no lo vi con serie, tenemos que meter David, fue precisamente ese tema, la serie Stargate. Efectivamente, pues las teorías de que visitantes extraterrestres nos visitaron, y va a cambiar la redundancia, en el pasado para pues representar a nuestros dioses o a los dioses antiguos, pues se refleja en la serie Stargate, en la que, pues bueno, esos seres que se hacían pasar por dioses, pues como te decía, son una raza extraterrestre que esclavizaba a la humanidad y otro tipo de planetas también que ellos iban conquistando. Bueno, Stargate es una serie que el programa Tras los Límites se nutre mucho del diseño de Stargate. Es una serie con 10 temporadas y con 2 spin-off, como son Stargate Atlantis y Stargate Universe. ¿Cuántas tiene en total? Una barbaridad. Yo soy de letras. Pero bueno, os recomiendo mucho Stargate y Stargate Atlantis. Stargate Universe es bastante malilla, la verdad. Y de hecho la cancelaron. Pero es una serie, pues bueno, que a todos los, quizás a los nostálgicos que les gustaba Star Trek, estas series de frikis, que son series frikis de los 70, 80 y 90, pues con Stargate yo creo que van a estar contentos. Y para terminar, a ver, ¿quién de aquí no ha escuchado hablar de los famosos reptilianos? Bueno, pues muchos tenemos una teoría al respecto, tiene que ver con la noticia que estamos dando, y es que todas esas teorías surgen no de David Icke ni de temas ancestrales, sino de una famosa serie de televisión que seguro que todos conocéis. Serie ochentera por autonomía, no vamos a entrar a desgranar el look hortera de los chicos de la foto, porque ya se hizo un remake lo suficientemente interesante a nivel estilístico como para presentarnos a los chicos de una visión un poco diferente. Además sale uno de los personajes que salían Lost, o sea que tiene que ser bueno. No, la cosa es que la cancelaron en su segunda temporada. Por eso era buena, sí. Por eso era buena, sí. Y aunque bueno, no fuera la mejor serie del mundo, pues bueno, era entretenidilla, ¿no? Pero la cosa es que la cancelaron en la segunda temporada. Invasión extraterrestre, una serie de reptiles que se ponen, bueno, todos conocéis, o sea, ¿para qué lo vamos a explicar, no? Sí, se comían las ratas, los ratoncitos. En el remake creo que no, fíjate. Sí, que ya que dice, sí. Vale, en el remake sí. Porque ya está, eso no ha salido eso. Y bueno, pues terminamos con una imagen con la que empezamos, Expediente X. Yo creo que la mayoría de las series que hemos comentado deben precisamente de esta Expediente X, así que no os la perdáis. Cerramos con un audio que tiene que ver precisamente con Expediente X, que bueno, que yo creo que... Escape. No es un grupo musical, por cierto. Tenemos con un audio que yo creo que es muy representativo, no solamente de la serie de este tipo de temas, sino las que queremos tomar un poquito más en serio, sino de todos aquellos que nos dedicamos un poquito a esto y que yo creo que tenemos esta sentencia final del corte que vamos a escuchar como algo pues, que hacemos muy propio y lo que queremos realmente. ¿Usted la existencia de extraterrestres? Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una nave. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible. Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, creo que decir, no sé si tenéis alguna pregunta rapidilla, porque ya vamos un poquito más de tiempo.
Creo que querían preguntar por el final de Perdidos. Sí. Bueno, es que el final de Perdidos no es una pregunta. Es una conferencia. Es una conferencia. Algún día contaremos aquello de que realmente Perdidos iba a durar solo una temporada. Y el final de Perdidos en realidad era el final de la primera temporada. Lo que pasa es que como evidentemente fue un negocio, empezaron a alargar el chicle y quedó... ¿Qué bien habla Manuel? Ahí habla un hombre. Bueno, los chicles se pueden alargar y no por ello perder el sabor. Claro, pero es que aquí perdió el sabor, el repertorio de todo. Por favor, que suba alguien del público. Carolina sube y igual. Carolina sube y igual a la cosa. No despotriquemos más nada. Bueno, no se sabe. ¿Alguna pregunta tenéis? Y si no, damos... Una serie de problemas. Perdonadme si no os veo, pero es que, sinceramente, tengo el foco que 10 minutos más y reconozco que es... La chica de compañeros, como... Sí, voy a acabar siendo el toro que mató a Manolete, lo reconozco. No, pues... Por allí nos quieren preguntar. Sí. Pues si alguien quiere preguntar, que lo diga. ¿Habéis visto todas y cada una de estas series? No, a ver, yo del inquilino ya he dicho que me desentiendo. De compañeros también me desentiendo. Y de Cuéntame... Yo también me desentiendo. A ver, yo me he visto... Yo de Perdidos, por si no ha quedado claro, también de ese. Pero sí que la he visto, sí que la he visto. No, a ver, yo sí que... ¿Tuviste compañeros aunque no lo digo? Mira, las series que no me he visto yo las ha visto él. Y las series que las ha visto él, no me las Pero acuerdo. yo no lo digo porque hay algunas que de verdad que sería un mérito que las hubierais visto. Hombre, yo de compañeros como tenía 14, 15 años, perdóname por eso, ¿no? Pero a ver, hay series... El inquilino no, el inquilino no lo he visto ninguno de los No, el inquilino sí que no. No, pero hay series que son muy largas y a su vez, pues bueno, intenté que tiene 9 temporadas. Y hasta que acabó Stargate fue la serie de ciencia ficción más larga de la historia, por 9 temporadas. Stargate tiene 10, que lo superó. Y bueno, y los spin-offs son los que pero realmente sí, o sea, son series que sean muy largas, aunque tengan capítulos obviamente que son bastante de relleno. Por ejemplo, Fringe es una serie que sus 10 primeros capítulos personalmente me parecen bastante aburridos. Pero a partir del 10º aquello es como comer palomitas, no puedes terminar. Y bueno, Lost, no voy a hablar de Lost, ya lo sé. 6 temporadas y... No me dejéis hablar vosotros porque acabo hablando. ¿Alguna pregunta más? ¿O dejamos los 5 minutos para que echéis el filamento? Es que no veo nada, perdón. Yo tengo intérprete. Vale. Todas las series que son, y dejando un lado los, ¿vale? Hay una serie que me la he visto entera, porque me he marchado lo que sea, y al final he dicho, me han quemado, No. Ha dicho aparte de Lost. No, pero es que no. Etimológicamente, ¿no? y la final al revés, que no tenéis que hablar por... Pero no es Sí, y al final he dicho, Mira. ¿qué pedazo serie? A mí Fringe me gustó muchísimo durante toda la serie hasta el capítulo final en el que prácticamente no me enteré. O sea, a ver, no es que el final sea malo, es que el final es como un capítulo autoconclusivo. O sea, aunque sí que tengo una trama, te quedas vacío cuando termina Fringe, ¿no? Te quedas igual, ¿sabes? Me decepcionó mucho el final. Y al contrario, pues yo creo que igual de River, aunque solamente duró una temporada, es una serie que empecé a ver bastante con poquitas ganas porque tenía entendido que las últimas series que estaba produciendo Steven Spielberg eran auténticas basuras. Y bueno, véase Falling Skies, por ejemplo. Y claro, la verdad es que me sorprendió mucho, me pareció muy interesante. Además, yo que nunca he sido seguidor de películas como Paranormal Activity o el proyecto Las Brujas de Blair, este tipo de cámaras así en primera persona que son bastante... Hay algunas que son muy buenas. Yo recordé hace poco El último exorcismo, es interesantísima hasta la mitad de la película. Es una serie... Y no, pero películas de este tipo de... Y Emergo también es muy buena, de este tipo de películas, así de terror con cámara... De este tipo de cámara, rollo Paranormal Activity. Y luego está El inquilino que no... Bueno, hemos de reconocer que El inquilino, yo creo que llegamos a ver 15 minutos. medio capítulo así, ¿no? Bueno, no sé, porque sabes que las series en España cada capítulo dura como hora y media. Entonces me da todo lo que... Creo que vimos no llega a un cuarto de capítulo. Pero no la veáis, por favor. Bueno, pues para cerrar, ya sabéis... Una pregunta, ¿habéis visto Alf? ¿Él? ¿Alf?
Hombre, por supuesto. A ver, somos de los 80, o sea, nos criamos con eso, pero es muy importante, sí, sí, sí. Pero no había funciones, ¿no? Y esas cosas. No, pero comía gatos. Comía gatos, sí. Hay una V, hay una V. Es que yo no sé cuál sería primero, si V o Alf. Por citar una... No, V fue antes, pues el de Alf se picó y le gustaban los ratones y dijo, pues ahora mi extraterrestre va a comer gatos. Por citar una serie, un poco referente a la pregunta de antes, desde mi punto de vista, que el final, hombre, es que esperar la gran cosa, pero me pareció, para algunos es una obra de arte, para mí es una realidad descomunal, es precisamente esta que estamos viendo aquí, ¿no? En pantalla, como es Twin Peaks, también es verdad. Bueno, muy rápidamente Twin Peaks, creación de David Lynch en la segunda temporada, le obligan a decir antes de lo que él quería, que era el final de la serie, quién era el asesino de Laura Palmer. Como lo tiene que desvelar, David Lynch se desvincula de la serie durante varios capítulos, ahí se le va mucho la olla, y cuando volvió, muchos dicen que David Lynch se vengó de la cadena con una broma en forma de final de serie, otros dicen que es una auténtica genialidad, y no entro. Pero desde luego, no sé, después de la trama interesante que tenía, acabar con el final y ver a este enano aquí dando brincos y tal, en medio de una cortina roja surrealista, a mí particularmente no me terminó de convencer, pero bueno, dicen que es una genialidad y hay que reconocer que es muy interesante. También dicen que en esa época David Lynch perdió un poco los papeles con la coca. Mira, Manuel, no voy a consentir que una persona de esta guisa... ¿Alguna pregunta más, por favor? Y si no, los que necesiten se pueden ir a fumar. Una pregunta. ¿Doctor Who no la habéis visto o no? Yo es que series para niños no me gustan. No, a ver, con todo respeto, pero es que sale en Disney Channel, me parece. Entonces... Sí, no, lo he visto en Disney Channel. No, vamos a ver. Ya, a ver, permíteme por favor, porque a lo mejor no han Es la historia, es la serie de televisión fantástica más antigua que existe. Perdona que me explique porque son un montón de... Bueno, la verdad, el problema del Doctor Who es que siempre ha sido bastante infantil a lo largo de todos los años y sigue teniendo una trama un poquito infantil. Como entre fantasmas. A ver, la cosa, yo me explico porque yo la serie esta no la conocía, Doctor Who, y vi que la echaban en un canal de estos de niños, no sé si Disney Channel o alguna de estas. Entonces, a ver, no soy seguidor por lo general, ahora a mi edad, de series que echen en Disney Channel. Entonces, no sé, a lo mejor me decís que es buena y la empiezo a ver y la veo, ¿sabes? Tiene su interés. Nunca me ha traído. Tiene su interés. Yo incluso recomiendo, hay un par de películas de las que se hicieron en los años 70 de Doctor Who, que ahora han sido traducidas y han sido editadas, donde el Doctor Who es Peter Cushing, y claro, sin duda, por verle a él ya merece la pena. Pero bueno, no me enrollo yo porque no quiero pintorar. En este caso. En la cabecera, la música de la cabecera suena pasada, de hecho fue una de las primeras series que utiliza la música electrónica en cabecera, porque para mí me merece mucho respeto, aunque no la sigo, ¿Sí? Sí. Es que esa serie es setentera, ¿no? Esa es investigación OVNI, ¿no? Si te quieres claro, es que es setentera. Sí, claro. Es que si nos vamos a las antiguas, ya charla duraría 2 horas más. Nos hemos ido un poco a las contemporáneas que, siendo honestos, estos son cosas que hemos conocido. Entonces yo te puedo hablar perfectamente, te puedo citar como una referencia a la que me dijo. Sí, la música, pero no la hemos visto. Sí, de hecho, Expediente X se basaba en un personaje, en Stalker, es decir, que una historia detrás también, ¿no? Pero bueno, es que Expediente X merece una charla entera y nos quedamos cortos, es decir, el problema es que queríamos hablar de demasiadas series en un poco tiempo. Entonces, preferíamos que tomarais nota de algunas que os pudieran interesar por el contenido, algunas que desconocidas y más enrollarnos con otras en las que conocierais y que tengáis información que os tendrán, tanto en bibliografía como en internet. Bueno, pues solo agradecerles la charla, yo creo que ha sido ideal, sobre todo después de la hora que era después. Han sido capaces de mantenernos despiertos, incluso de pasar un tiempo. Muchas gracias. Y lo dicho, como ya hemos pasado el tiempo, por razones que todos habéis conocido, los chicos decido solamente es eso. Bueno, dejamos 5 minutos para poder cambiar un poco a los ponentes, unos por otros, y mientras tenemos a aquellas decisiones que tengan. Muchas gracias.